Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El último invitado pagó, prodigando a las camareras su blanca sonrisa. Esperando a que saliera de la sala, el director cerró la sala y se puso en marcha hacia su casa. «Muy bien, chicas, buen trabajo hoy. Propina del camarero», ordenó y se dirigió a su despacho. Mientras tanto, era el turno del cuidador de Austen. Llevaba 3 meses trabajando aquí y se había hecho rápidamente amigo del personal. Eso es porque se encaprichó con las camareras. Austen era un joven de 23 años y parecía en forma, incluso atlético, excepto que no fue educado. Pasó toda su infancia en un orfanato. A veces acababa en una casa de acogida, pero no se quedaba allí mucho tiempo y se escapaba de sus nuevos padres. Pero nunca conoció a sus padres biológicos. Al principio esperaba que vinieran a llevarlo a casa, pero al cabo de un tiempo perdió la fe en ello y dejó de esperar el milagro. Al salir del orfanato fue inmediatamente a buscar un trabajo, pero todos exigían educación, experiencia y trabajo, que él no tenía. Le ofrecieron un trabajo de portero, pero por una miseria y sin días libres. Austen aceptó el trabajo porque tenía que ganarse la vida. Pero un día llegó a sus manos un periódico, donde encontró un anuncio para un cuidador en un restaurante. Al día siguiente fue allí y tuvo una entrevista de trabajo. El propietario, el señor Preston Blankenship, se desprendió de su candidatura sin demasiadas preguntas, y así Austen se instaló, convirtiéndose en la favorita del personal. Esa noche limpió la habitación más a fondo que de costumbre. Preston esperaba una inspección de sanidad un día, y le pidió a Austen que limpiara el lugar a la perfección. Una vez terminada la limpieza, el muchacho recogió toda la basura en una gran bolsa y la sacó al exterior. Había cubos de basura que se vaciaban con una máquina cada mañana. El dueño del restaurante era un poco duro, pero aún así se le consideraba un empleador justo. No toleraba el desorden en la cocina y otras habitaciones. Preston pagó un buen dinero al personal por esto. Estaba anocheciendo cuando Austen salió con una bolsa de basura, pero nada más llegar a la papelera vio a una chica en un banco. Lloraba con las manos tapando su cara. Austen se preguntaba a qué se debía este fenómeno natural. Acercándose, el chico trató de calmarla. «Oye, ¿qué estás haciendo? Limpia las lágrimas. ¿Qué ha pasado?», dijo alegremente, pero la niña no dejó de llorar. Después de tirar la basura al cubo, Austen se acercó de nuevo a ella y se sentó a su lado. Pudo ver que estaba agotada y que estaba realmente en problemas. No solo eso, Austen se fijó en su ropa. Eran viejas, estaban en mal estado y en algunos lugares estaban rotas. En su mente pensó inmediatamente: ¿podría ser un mendigo o una víctima del crimen? Y otra cosa que Austen observó fue que la chica estaba embarazada. Le temblaban las manos. «Mi nombre es Austen. Yo trabajo aquí», dijo el conserje al iniciar la conversación. «Y yo soy Hallie», respondió la chica con inseguridad. Austen casi se atragantó cuando la miró. Después de que ella reaccionara a sus palabras y se diera la vuelta, vio ante él una criatura delgada y frágil, y ese vientre que se abultaba ligeramente era la única confirmación de que aún tenía fuerzas para aguantar. Y sin embargo, podría deshacerse elementalmente del bebé. Austen quiso volver a preguntarle algo, pero Hallie se le adelantó. «Siento ser descarada, pero tengo mucha hambre, al menos de pan seco. No hay nada en casa, mi padrastro se lo bebió todo. Incluso planeé huir con mi novio, pero resultó ser un hombre malo. Y ahora no tengo ninguna opción». «No es una situación fácil», dijo Austen con un fuerte suspiro. Pensó que sería una buena idea alimentar a la chica. Después de todo, uno podría correr el riesgo. El guardia está dormido de todos modos, lo hace todo el tiempo porque está seguro de sí mismo. De todos modos, Austen decidió que no pasaría nada malo si invitaba a Hallie a la cocina. A veces sobraban platos que los clientes habían pagado pero no se habían terminado o simplemente los rechazaban por cualquier motivo. Cogiendo al mendigo de la mano, le señaló la puerta. «Ven. Ahora vas a comer». Austen condujo a Hallie al interior de la cocina, donde quedaban un par de ensaladas y 2 segundos platos. En un principio nadie le presionaba. Su anfitrión sabía que Austen podría retrasarse, sobre todo porque se acercaba a una inspección.
por lo que salir tarde del restaurante no habría alarmado a nadie. Después de que Hallie se lo comiera todo con avidez, Austen lavó los platos y los guardó en un armario especial. La niña dejó de llorar y sonrió por primera vez. «Gracias, de parte de los dos», dijo acariciando su vientre. «De nada, solo es comida», dijo Austen. «Pero no le digas a nadie que te he dado de comer, o el jefe podría multarme o despedirme». «Sé que no tienes que preocuparte por eso», respondió Hallie, «y no tengo a nadie a quien contárselo. A mi padrastro no le importa lo que me pasa, le interesan más las bebidas». Además de las ensaladas y los segundos platos, todavía había manjares de carne que Austen envolvió cuidadosamente y entregó a Hallie con las palabras: «Eso es para más tarde, pero no alimentes a tu padrastro, deja que consiga su propia comida». «Haces milagros», dijo, con lágrimas en los ojos. «No llores, todo saldrá bien», la tranquilizó Austen. «Seguro que habrá un resquicio de esperanza en tu vida. No puede ser de otra manera». «Yo también lo espero», contestó Hallie y salió de la cocina hacia la calle. Austen se paró un momento, miró a su alrededor, se aseguró de que todo estaba bien y salió también del restaurante. Esa noche había hecho una buena acción. Había salvado a una mujer embarazada de morir de hambre. Fuera de la parada del autobús, vislumbró a Hallie doblando la esquina de una sucia casa gris, que parecía ser donde vivía, pero el vigilante no se atrevió a alcanzarla para acompañarla a su piso. Mientras tanto, al acercarse a la entrada, Hallie miró hacia las ventanas del tercer piso, donde las luces estaban encendidas, y se dio cuenta de que su padrastro estaba despierto. No parecía haber encontrado licor, o no el suficiente, así que estaba esperando a que apareciera su hijastra para intentar sacudirla o mandarla por el barrio. Lo hacía a menudo cuando quería emborracharse. En ese momento, Hallie se vio inundada de recuerdos y, como un proyector de cine, repitió todos los acontecimientos anteriores que habían conducido a esta vida. Su familia era considerada pobre y a sus espaldas se decía que eran pobres o indigentes. Hallie nunca había visto ni conocido a su padre. Su madre nunca le había dicho nada sobre él. No había recuerdos de él en la casa, y no había fotografías para que pudiera hacerse una idea de él. El padrastro de Tom era su padre, pero solo si quería algo. La mayoría de las veces se salía con la suya utilizando la fuerza física, lo que le valió el apodo de El Monstruo. Hallie lo llamaba así a sus espaldas para distanciarse del nombre de su padrastro. No tenía ningún deseo de pensar en el borracho como un ser humano. Al contrario, no dejaba de sugerirse a sí misma que era un hombre vil con tendencias conspiradoras y brutales. Su madre era otro asunto. Se desvivió por su hija. Elaine vivía literalmente en el trabajo, olvidándose a veces de sus propias necesidades, saliendo por la mañana y volviendo a casa solo a última hora por la noche. Mientras tanto, Hallie aprendió a cocinar y a arreglarse sola. Habría estado bien. Mucha gente vivía así y se las arreglaba de alguna manera, si no hubiera sido por su padrastro. Hizo que Elaine le sirviera y casi le llevara la comida a la cama. Uno podría haber pensado, ¿por qué se aferró a él? Porque el piso fue un regalo de los padres de Tom, y Elaine no tenía un lugar propio. Así que tuvo que soportar a este tirano. A Hallie tampoco le iba bien en la escuela. Era constantemente humillada por sus compañeros, y sus profesores ni siquiera intentaban luchar contra ello. Al contrario, veían cómo la insultaban y acosaban en silencio. Se vestía con sencillez, sin delicadeza y a veces con ropa vieja. Le daban almuerzos gratis en el comedor. La clase lo sabía y se reía abiertamente de ella. Hallie no había sido culpable de nada frente a ellos, excepto de no ser tan acomodada, un factor que la había acompañado durante toda su estancia en la escuela. A menudo lloraba por la noche, acurrucada en su almohada. Sentía que si su padre estuviera allí ahora, la sacaría a ella y a su madre de este infierno. Al mismo tiempo, Hallie no se enfadó con su madre, pues sabía que ya tenía bastante con lo que lidiar. Un día estaban sentadas en la cocina, comiendo gachas, mientras su padrastro dormía el sueño de los muertos. «Hija,
Perdóname no haber podido crear buenas condiciones para ti, gritó la madre, abrazando a su flaca hija. Mamá, no es tu culpa. No somos las únicas que vivimos así, intentó tranquilizarla Hallie. Ya verás, seguramente las cosas deben cambiar para nosotras y no tendremos problemas de dinero. Está claro que solo eran quimeras, pero el optimismo de su hija dio confianza a su madre durante un tiempo y le dio esperanzas de un futuro brillante. Si Dios quiere, dijo, limpiando su rostro empapado de lágrimas con un pañuelo. Le pido a Dios día y noche que no nos abandone y rezo por ti. Eres mi único consuelo en esta vida. Hallie recordó estas palabras durante mucho tiempo y se convenció más de una vez de que su madre estaba realmente haciendo lo mejor posible. Elaine no solo toleraba los ataques de Tom, sino que también lanzaba todas las amenazas a su hija, porque en ese momento él todavía estaba lleno de energía, a pesar de haber estado bebiendo y podía estar invadiendo la belleza de Hallie. No podía dejar que eso ocurriera, así que trató de controlar a su hija más a menudo para asegurarse de que estaba bien. Quizá por eso no presionaba tanto a Tom cuando bebía. No estaba en ese estado para divertirse. Por otro lado, no se sabe qué pasaría si ella le quitara las botellas cada vez. Lo más probable es que las palizas hubieran ido a más, y entonces Elaine se hubiera quedado sin poder trabajar. ¿Y quién alimentaría a su hija en ese caso? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Pero todo tiene su fin, y el acoso de Tom dio sus frutos. Poco antes de cumplir la mayoría de edad, Hallie Elaine fue ingresada al hospital por un ataque al corazón. Parece que le falló el corazón y le fallaron los nervios. Los médicos no dieron ningún pronóstico. Solo aseguraron que todo estaba bajo control y que no había nada de qué preocuparse. Hallie no entendía de medicina y confiaba ciegamente en los médicos. Su padrastro, en cambio, adivinó algo y sonrió con ironía cuando la visitaron en el hospital. Esto se prolongó durante semanas hasta que un terrible día, Hallie fue informada de que su madre había desaparecido. Había fallecido mientras dormía. Nadie en la sala se dio cuenta, y no fue hasta la mañana cuando las enfermeras vinieron a ponerle las inyecciones y las vías. La salud de Elaine no se cuidó y fue tratada de forma residual. Con la ayuda de los vecinos y algunos familiares, Elaine recibió un entierro adecuado. Hallie se lamentó durante una semana, incapaz de creer de que su madre ya no estaba con ella. La había visto en sus sueños. Creyó que era real y ni siquiera se dio cuenta de todos los regaños de su padrastro, como si no hubiera existido. Toda su vida estuvo a punto de desmoronarse ese día, y cuando Hallie recobró el sentido común, decidió cambiar toda su existencia. Al cabo de un tiempo, conoció a un chico, o más bien fue él quien se acercó a ella en el parque y le dio una conversación de lo más desenfadada. Hola, ¿por qué tan triste? ¿Por qué no nos ponemos tristes juntos? El tipo le sugirió. Oh, casi lo olvido. Mi nombre es David. Hola, dijo ella. Encantada de conocerte. Soy Hallie. Bueno, si no tienes prisa, podemos ir a dar un paseo. Juntos se dirigieron al lago, donde nadaban hermosos cisnes. David, curiosamente, llevaba una baguette fresca. Si no me crees, lo compré por nada, dijo David, y empezó a lanzar pequeños trozos de baguette a los pájaros. Los cisnes nadaron imponentes y sacaron el pan del agua antes de que se mojara. Al parecer, les gustó, porque empezaron a batir las alas y a emitir sonidos fuertes. Ya está, sabía que la baguette sería útil, continuó David. Hallie lo miró detenidamente y dijo con una sonrisa en la cara. Veo que no es tu primera vez aquí. ¿Cómo se puede saber?, preguntó David sorprendido. Porque los pájaros te han visto y se han acercado nadando hasta que les has tirado una baguette, dijo Hallie con seguridad. Eres muy observadora, se rió David. Así es, no es la primera vez que vengo aquí. ¿Te gusta pasear por el parque?, Hallie hizo una pregunta. Sí, está cerca de mi casa, contestó con lentitud y cautela, como si tuviera miedo de decir otra palabra. Y, para ser sincero,
He querido conocer a una chica. Bueno, parece que te va bien, dijo Hallie con una sonrisa. No puedo creer que haya ocurrido el milagro, dijo David, un poco tímido. Entonces, me estás diciendo que nadie te ha conocido, ¿verdad? Bueno, más o menos. Este encuentro, pensó Hallie en su momento, había sido trascendental para ella. De repente, había decidido que David era su futuro, pero después de que él le hablara de su familia, ella tuvo dudas sobre su elección. Resultó que los padres de David eran grandes empresarios. Él mismo admitió que estaba acostumbrado al lujo y la riqueza. Esto fue gracias a su madre y a su padre, que le querían mucho. Hallie tampoco carecía de dignidad. Creció con una familia pobre, pero no era una belleza de la naturaleza. No solo eso, sino que la capacidad mental de la chica superaba con creces el potencial de David. Si hubiera tenido medios económicos, habría ido fácilmente a la universidad. Tuvo que trabajar a tiempo parcial en el mercado para llegar a fin de mes y no hundirse. Aprovechando la credulidad e ingenuidad de Hallie, David le hizo girar rápidamente la cabeza. Sin embargo, no experimentó con el romance, porque solo era un consumidor, y lo único que hizo fue llevarla a un café o simplemente dar un paseo por el parque. David no hacía muchas compras, y Hallie no se lo pedía. Confiaba en su sinceridad y esperaba que un día le propusiera matrimonio. Y eso a pesar de que el chico no tenía ninguna prisa por presentársela a sus padres, inventando cada vez nuevas excusas. Está claro que no había prisa, por eso la propia Hallie no forzó la situación. Pronto descubrió que era un notorio don Juan y que podía seducir a cualquier mujer hermosa. Sin embargo, Hallie no se atrevió a declarárselo. Ella seguía esperando ingenuamente que todo saliera bien y que pronto se casaran. Al parecer, tampoco se le ocurrió en ese momento que el encuentro en el parque no fue un accidente. David simplemente se aprovechó del hecho de que ella estaba caminando sola y deprimida. Con el paso del tiempo, sus sentimientos no se reavivaron. Al menos no para David. Era un poco frío con ella y podía ser abusivo si Hallie lo cuestionaba. Tal vez tenía sus razones, pero no hablar de ellas con la chica que supuestamente pensabas que era tu alma gemela era, cuando menos, extraño. Pero también se salió con la suya porque Hallie toleraba sus cambios de humor. Ella misma a veces quería llorar, pero elegía un momento en el que no había nadie más. Hallie no tenía la costumbre de sollozar sobre el hombro de alguien y pedirle que la consolara. Si, por supuesto, su madre estuviera viva, no ocultaría sus emociones delante de ella. Sin embargo, con David, Hallie se comportó con discreción, sin saber cómo podría reaccionar ante las lágrimas de una chica, y por qué los mostraría si el chico no tuviera la culpa de sus problemas. Cuanto más tiempo salían, más se perdía David de vista. Llamaba con menos frecuencia. Podía no coger el teléfono y decir que estaba ocupado o que sus padres estaban ayudando. Hallie sintió un fuerte escalofrío más que una simple fatiga. David parecía estar harto de su relación. Tal vez le pesaban. En un momento dado sugirió que se separaran, y fue cerca del lago donde una vez habían alimentado a los cisnes. Mis padres me ponían de los nervios, me decían que me ocupara de mis asuntos y que no me divirtiera con las chicas, le aseguró David mirándola directamente a los ojos. Es decir, ni siquiera me conocen, respondió Hallie sorprendida. ¿De qué hablas? ¿Tus padres saben siquiera con quién pasas el tiempo? No, pensé en decírselo más tarde y presentártelo. Era claramente un engaño por parte de David y ni siquiera se esforzaba en ocultarlo. Está claro, has jugado y has decidido dejarlo, afirmó Hallie. En ese momento David estaba listo para que ella le diera una bofetada y le hiciera una escena. Pero eso no ocurrió. Se encogió de hombros y salió del parque. Ella mantuvo su propia dignidad y no le hizo una escena. No estaba en su naturaleza demostrar nada a nadie, y mucho menos humillarse pidiendo un trato preferente. David había dejado de existir para ella desde ese momento. Pasaron unos días. Hallie fue al parque como siempre para descansar y tomar aire fresco.
Entonces vio por casualidad a David arrullando al lado de una chica de piernas largas. Estaba claro que ella simpatizaba con él porque sonreía lánguidamente e inclinaba la cabeza con languidez. Además, la chica estaba alimentando a los cisnes con él. Este parecía ser un truco favorito de David. Hallie no se acercó a ellos para arreglar las cosas. Todo había terminado entre ellos y esta conversación, de haber tenido lugar, no habría llegado a ningún sitio bueno. Dando media vuelta, regresó a su casa para no volver a ver al escurridizo cazador. David había adquirido otro trofeo con esta doncella, y no estaba lejos el momento en que también se enfriaría hacia ella y le propondría una ruptura. Parecía tenerlo innato, atraer a las personas hacia él, encantarlas con su atención y luego sumergirlas bruscamente en agua fría, devolviéndolas a la dura realidad. Después de hacer los arreglos en el mercado, Hallie no salió de casa durante días. Todo lo que hizo fue llorar. Al mismo tiempo, su padrastro, al enterarse de que había sido abandonada por un hombre rico, se burló abiertamente de ella. «Eres una chica tan ingenua como lo era tu madre. Ella también creía en mí, hasta que se dio cuenta de quién era realmente». Hallie trató de ignorar su ironía y sus constantes murmullos de borracho. Sencillamente no tenía energía para discutir con él o intentar razonar con él. Se preguntaba por qué la vida era tan injusta, por qué estaba tan castigada, no pudo haber sido tan perjudicada ante Dios. Hallie no sabía lo que le pasaba y por qué no tenía suerte en la vida. El mercado no la esperó y pronto se contrató a un nuevo empleado. La chica se enteró cuando llegó allí. Casi se puso histérica. Era la única oportunidad que tenía de ganarse la vida. Pero lo que la golpeó aún más fue cuando descubrió que estaba embarazada. Llegó tarde y tuvo que comprar una prueba para comprobarlo. Mostró 2 líneas y ese fue el golpe final. No había duda. David era el padre. A diferencia de él, Hallie no coleccionaba hombres ni tenía aventuras promiscuas. Pero al mismo tiempo tenía que decidir qué hacer a continuación. No hay que confiar en su padrastro. De todos modos, no podía ayudarla, salvo para hacerla sentir peor consigo misma. No, Hallie no podía dejar que eso sucediera, sobre todo porque no iba a renunciar al bebé. Planeaba salir de ese agujero y empezar de nuevo su vida. Pero el problema era que nadie la contrataba cuando se enteraba de que estaba embarazada. Ninguno de los empresarios quiso asumir la responsabilidad. No querían tener problemas económicos adicionales porque Hallie diera a luz y tuviera que pagar la guardería. En esa posición tan poco envidiable estuvo a punto de perderla, pero se recompuso a tiempo para evitar la desesperación. Debido a la falta de dinero, tuvo que humillarse y pedir limosna a la gente. Sí, se había extralimitado en sus principios, pero en ese momento no tenía otra opción. Y este padrastro le pedía constantemente dinero para las bebidas y los cigarrillos, y no le importaba dónde podía conseguirlo. Y si intentaba cruzarse con él, la amenazaba con echarla. ¿Y a dónde iría en esa posición? El destino poco envidiable la empujó cada vez más a la humillación. No es que todo el mundo le sirviera, pero se las arregló para conseguir algo de dinero en un día. Fue suficiente para comprar algo de comida y el padrastro se llevó el resto. Y en esta situación no tenía a nadie a quien recurrir. El sheriff no ayudaría ni influiría en Tom de todos modos. El caso es que ya había acudido a ellos varias veces cuando los vecinos se quejaban del padrastro, pero acabó regañándole y amenazándole con un dedo y sin hacer nada en realidad. Lo único que pudo hacer el sheriff fue comprobar los puntos de venta de bebidas alcohólicas para sobornarlos y que se callaran. Todo el mundo lo sabía, así que tenía gran autoridad con los borrachos locales. Estos recuerdos pasaron ante sus ojos como un cortometraje. Incluso se sintió un poco incómoda por haber llegado a esa vida. Todo por haber mostrado debilidad y haber creído ingenuamente en el amor puro. No hace falta decir que David era el único culpable de sus problemas. No, fueron varios eslabones de una misma cadena los que actuaron simultáneamente y provocaron tan lamentables consecuencias. De ahí, todos sus problemas. Cada día son más.
Al subir al piso, Hallie aún esperaba que su padrastro simplemente se hubiera olvidado de apagar las luces y se hubiera ido a la cama. Pero él no tenía intención de irse a la cama. Al contrario, estaba despierto y parecía estar esperando a que ella viniera. «Aquí viene por fin», gruñó con voz ebria. Hallie no respondió, pero su padrastro vio la bolsa en su mano. «¡Alto ahí! ¿Qué escondes ahí?» «Yo, solo algunas cosas para mí», dijo Hallie con inseguridad y se estremeció de miedo. «Déjame ver por mí mismo», le dijo su padrastro tirando la bolsa. Cuando miró dentro, sonrió. «Ahí tienes, bien hecho, has traído comida para papá. Respeto, no te olvidas de mí y te ocupas de mí». Hallie no tenía nada que añadir. Se fue a su habitación llorando. Toda la noche lloró en su almohada, recordando a su madre. El mundo entero pareció volverse del revés en ese momento, y todo lo que Hallie había esperado desapareció en el olvido. Su padrastro se había enfadado aún más porque no quería compartir su comida con ella, y después de todo estaba embarazada. Necesitaba comer por dos, pero ¿quién pensó en eso sino ella misma? A la mañana siguiente, Austin llegó al trabajo, como debía hacerlo, pero nada más cambiarse de ropa fue llamado inmediatamente por el dueño del restaurante. Todo en su interior se enfrió al pensar que ahora Preston iba a reprenderle por no cumplir el reglamento. Austin lo entendió. Al parecer, el guardia le había visto llevar a la mendiga a la cocina y había informado al chef. Eso fue todo. Ahora no solo podría no recibir una bonificación, sino también ser despedido. Cuando llamó al despacho del jefe, Austin le oyó. «Sí, pasa». El conserje abrió la puerta y asomó la cabeza. «¿Has convocado, Preston?» «Entra, te necesito ahora mismo», le indicó su amo con la mano al tiempo que le acercaba el teléfono a la oreja. Austin se sentó en una silla y esperó a que Preston hablara. Al cabo de un par de minutos, su anfitrión apagó el teléfono móvil y le miró fijamente con ambos ojos. «¿No adivinas de qué quiero hablarte?» Grandes rasgos, Preston, pero quiero decirte de inmediato que solo le estaba dando las obras», replicó Austin con culpa. «Espera, eso no es lo que quiero decir ahora. No me interesan para nada las obras», le dijo el propietario del restaurante. «Dime, ¿quién era esa chica que te comiste de corazón?» «Pero, Preston, te dije que las obras...» Pero antes de que pudiera terminar, el hombre le interrumpió de nuevo. Lo tengo, olvídate de la comida», agitó las manos. «¿Y quién es ella?» «La vi en la calle. La chica estaba sentada en el banco llorando», comenzó Austin. «Me dio pena, así que me ofrecí a alimentarla. Por cierto, está embarazada, pero no sé de cuánto está». Austin se levantó de su silla y recorrió la habitación. Parecía preocupado por algo. Preston parecía pensativo y se paseaba de una esquina a otra. Mientras tanto, Austin se sentó tranquilamente en su silla, esperando un nuevo interrogatorio, pero su amo no lo torturó más. «Te diré que, Austin, rómpete el cuello, pero encuéntrame a esa chica». Las palabras del dueño del restaurante parecían una llamada a la acción o incluso una orden. «Pero, ¿qué quieres con la mendiga?», preguntó Austin con cautela. «Ya lo sabrás más tarde», respondió Preston, «y no te arrepentirás si la encuentras para mí». Austin no discutió más el pedido con él y salió del despacho. Tenía que encontrar a Hallie lo antes posible. Intentando recordar qué casa había dejado atrás, el vigilante se apresuró a salir. Una vez fuera, tomó el mismo camino que había seguido para llegar a la parada del autobús. Al girar la cabeza hacia la derecha, Austin vio a lo lejos la casa donde Hallie había doblado la esquina. A paso ligero llegó al edificio gris y enseguida se encontró con una anciana que salía del patio. La abuela miró su extraño aspecto y preguntó: «Nieto, ¿estás perdido?» «No, abuela, al contrario, está perdida y no la encuentro», le respondió Austin. «Me pregunto a quién buscas aquí». «Busco una chica modesta, pero muy bonita», intentó esbozar a Hallie. «Oh, nieto, la mitad del patio es así», respondió su abuela con una sonrisa.
¿Por qué? ¿Buscas una novia? Lo haría, por supuesto, pero tendré que pensarlo, dijo Austen apreciando su humor. Por cierto, la chica que busco está embarazada. Con el ceño fruncido, la abuela se acercó y le contestó directamente a los ojos. Hay una, solo que apenas es apta para ser novia. ¿Y por qué? Preguntó Austen. Tuvo un hijo aparte y ahora no sabe qué hacer con él, dijo socarronamente. ¿Cómo lo sabes? Quizá tenga un bebé y lo críe como una madre normal. Vaya, vaya, he visto mujeres de parto así, dijo de nuevo la mujer con sorna. Primero se acuestan con quien quieren y luego van al hospital a abortar o llevan a sus hijos al orfanato. No creo que todas las chicas sean así, intentó interceder por Hallie. Tus palabras a los oídos de Dios. Y la chica que buscas vive en el tercer piso. Sube el tercer piso y gira a la derecha. Hay una puerta de madera, no puedes equivocarte. Pero ten cuidado, su padrastro vive en el piso con ella. Es un tipo duro, alcohólico y desempleado. Gracias, abuela, le agradeció Austen. Ve con Dios, contestó ella y continuó su camino. Cuando se detuvo frente a la entrada requerida, el muchacho no entró inmediatamente en ella. Se quedó parado unos minutos, evaluando la situación. Las ventanas del piso de la derecha daban al patio, pero Austen no vio a nadie en ellas. Probablemente esté dormido, pensó el conserje, y empezó a subir al tercer piso. A su derecha, tal y como había dicho su abuela, vio una puerta de madera, toda ella destrozada con algún tipo de objeto punzante. Parecía haber sido pinchado por un cuchillo o una hacha pequeña. Recordando lo que la mujer mayor había dicho sobre el padrastro de Hallie, era fácil adivinar que sus compinches obviamente habían hecho algún trabajo en la puerta. Llamando a la puerta, Austen esperó una respuesta. Se oyó un sonido de arrastre, seguido de una voz gruesa y desagradable. ¿Quién está ahí? Necesito ver a Hallie, respondió Austen con calma. La puerta se abrió y en el umbral se encontraba un hombre, si se le puede llamar así, sin camisa y con el pelo revuelto. ¿Quién es usted y por qué quieres a Hallie? El hombre preguntó aún más enfadado. Soy su amigo y me gustaría hablar con ella, dijo todavía con calma. Ya veo, así que fuiste tú quien la dejó embarazada. El hombre gruñó con rabia e intentó agarrar a Austen por la manga de la camisa. El cuidador, aunque un par de décadas más joven, era físicamente muy diferente a él. Reaccionando a tiempo, Austen interceptó la mano del alcohólico y la sujetó en su espalda. Entonces, ¿puedo ver a Hallie? Ahora empezaba a hacer preguntas. Está en casa, suéltame la mano, se lamentó el alcohólico. Austen le dio la vuelta ligeramente y lo echó a un lado. Salió volando 1 metro y aterrizó con un estruendo sobre las botellas vacías, que inmediatamente resonó en el pasillo. Al oír el ruido en el piso, Hallie pensó que eran los amigos de su padrastro que venían de nuevo, pero no tenía energía para salir de la cama, así que se limitó a preguntar, pero para que la escucharan. ¿Qué está pasando? Guiado por su voz, Austen se dirigió a la habitación más alejada, y apenas había abierto la puerta cuando casi se le cae la mandíbula. Su mirada se dirigió a la chica que yacía inmóvil en la cama. Parecía que se estaba preparando para su propia muerte. La piel de la cara de Hallie se había vuelto blanca y sus ojos prácticamente no respondían. Sin embargo, apretando los puños, Austen no hizo nada más al alcohólico por el momento. Se acercó a la cama y pasó la mano por el pelo de Hallie. «Estoy justo detrás de ti», gritó Austen cuando la chica volteó la cara hacia él. Hallie le devolvió la sonrisa, pero estaba tan debilitada que ni siquiera pudo alegrarse de su aparición. Marcando el número del taxi en su teléfono, Austen llamó a la dirección y pidió un coche en media hora. Ese fue el tiempo suficiente para que empacara tranquilamente a Hallie para el viaje. La chica se esforzó por vestirse. Sus manos temblorosas no pudieron meterse en las mangas de la blusa la primera vez. Austen le ayudó a ponerse los zapatos y la sacó del piso en brazos. Luego regresó y le dio una explicación varonil al padrastro de Hallie. No se lo tomó con calma
y tras darle un par de puñetazos en la cara, añadió: «Estas son tus últimas travesuras. Si vuelves a herir a Hallie, no hay nada que puedas hacer». Tom se limitó a asentir con la cabeza, temeroso de pronunciar siquiera una palabra. Él era el que había sido valiente frente a su hijastra, y aquí se enfrentaba a un muchacho perfectamente sano y en buena forma física. Con sus instrucciones, Tom se quedó quieto y no se movió. Para él, ese día fue el momento final antes de darse cuenta de su propia inutilidad. Al parecer, nadie que conociera trató de hacerle entrar en razón, pero Austen vino y limpió el pantano verde. De vuelta al taxi, le dijo al conductor la dirección a la que tenía que ir. En ese momento, Hallie se recuperó un poco y preguntó con cautela: «¿A dónde vamos?» «Ten paciencia por un tiempo. Toda esta pesadilla terminará pronto», respondió Austen acariciando su cabeza. «Mi jefe quiere verte». Se sentó a su lado y mantuvo a la niña cerca de él durante todo el trayecto, como lo haría un familiar y un ser querido. Austen pudo sentir que Hallie temblaba y se enfadó interiormente aún más con su padrastro. Si no fuera por el rigor de la ley, le habría dado un buen escarmiento, pero no podía ser de otra manera. Tenían que parar y no pasarse. En el camino se detuvieron frente a una tienda para comprarle agua. Hallie bebió un par de sorbos y sintió náuseas. Tuvo que esperar a que el ataque terminara para seguir conduciendo. Finalmente, cuando estaban fuera del restaurante, Austen intentó levantarla de nuevo. No lo hagas, caminaré yo misma», respondió Hallie. Austen solo apoyó a la chica bajo su brazo para evitar que se cayera. Subiendo con cuidado los escalones, Hallie entró en el restaurante. Varios invitados estaban sentados en las mesas, pero ninguno de ellos le prestó atención, y solo el gerente preguntó a Austen de mala gana: «¿Qué demonios es esto? ¿Por qué has traído a la mendiga aquí?» «Tuve que hacerlo», el dueño lo dijo. El muchacho respondió con calma: «Muy bien entonces, pero será mejor que la lleves rápido para no asustar a los invitados», dijo el gerente apurándolo. Austen rodeó la cintura de Hallie con su brazo y la condujo al primer piso, donde estaba el despacho del director. Llamó a la puerta, pero no esperó respuesta y entró con la chica. Al ver a Hallie en el umbral, Preston chapoteó con las manos. Luego saltó hacia ella y cayó de rodillas. Querida, ¿cuánto tiempo he estado buscándote?», lloraba el dueño y le pedía perdón. Hallie estaba perpleja de que un hombre extraño, a pesar de ser el dueño del restaurante, se arrastrara de rodillas ante ella y la llamara su hija. La chica se recompuso y le respondió: «No soy tu hija, te equivocas». No hay ningún error», continuó Preston. «Desapareciste hace un año, intenté buscarte sin éxito y ahora el destino me ha recompensado por mi búsqueda». No te conozco», respondió Hallie y se apartó. Austen se colocó detrás de ella, pero no tenía ningún deseo de detenerla. Si la chica hubiera decidido irse, él no la habría detenido. La situación se había ido caldeando porque no estaba claro por qué de repente se había referido a Hallie como su hija, y ella se negaba a reconocer el parentesco. Fue entonces cuando Austen intervino en la conversación. «Preston, ¿podrías explicarme qué está pasando? Fue a petición tuya que encontré y traje a Hallie». Mirándolo, el dueño se sentó en su silla y dijo: «Llevo mucho tiempo buscando a mi hija desaparecida. Hice intervenir a un detective privado, pero no tuvo éxito. Parecía haber perdido todos los hilos que conducían a mi hija. Todavía no tienes hijos, pero cuando los tengas lo entenderás». «¿Cómo fue que desapareció?», preguntó Austen. «Fue hace un año cuando conocí a un tipo extraño», respondió. «Sí, debo decir que al principio no me gustaba. Tenía la mirada de un depredador al acecho, y mi hija iba a ser probablemente su nuevo trofeo». «Esto es tan familiar», susurró Hallie. «¿Qué quieres decir con eso?», le preguntó Preston. «Yo también pasé por ello, y este es el resultado», respondió señalando su redondeado vientre. «¿Y qué pasó después?», siguió preguntando Austen, y luego traté de convencerla de que no lo hiciera, pero no parecía escuchar.
Ese día tuvimos una gran pelea. Vino a recogerla y desaparecieron. Un día después, su coche fue encontrado en el río, donde se salió del puente. Los policías registraron el lugar, pero no había rastro de ella. ¿Así que no tienes ni idea de lo que ha pasado? Ahora Hallie empezó a preguntar. Solo pensaba en encontrarla, contestó el dueño del restaurante marchito, agarrándose la cabeza. Pero te repito que no somos parientes, dijo Hallie. Mi madre se llamaba Elaine y nunca había visto a mi padre en mi vida. El propietario se estremeció ligeramente cuando Hallie dijo el nombre de su madre. Se acercó a ella y casi susurró. No puede ser. ¿Me ha engañado? Hubo una pausa incómoda porque las palabras de Preston sumieron a Austen y Hallie en el estupor. No sabían cómo reaccionar ante ello ni qué quería decir su amo. Tal vez estaba pensando en la desaparición de su hija, pero no. Razonó con buen ánimo e incluso respondió las preguntas. ¿Quién te ha engañado?, preguntó Hallie. No sé qué decirte, dijo el propietario hundiéndose en su silla. No tenemos prisa, Preston, dijo Austen, que colocó una silla frente a Hallie y se apoyó en el borde de la mesa. Muy bien, intentaré explicar lo que ocurrió hace tantos años, dijo. Comenzó hablando de cómo él y su mujer habían intentado sin éxito tener un bebé. No tuvieron éxito durante mucho tiempo, hasta que tras un chequeo se descubrió que la esposa era infértil. Preston estuvo a punto de perder la cabeza, pero gracias a su mujer se recompuso. Brian sugirió un tratamiento para aprovechar al máximo su última oportunidad. Pasaron otro año sin resultados. Desesperado, Preston quiso llevarse un niño de un orfanato, pero su mujer se negó y le insinuó una vía más radical. Tuvo la idea de la subrogación. Comprensiblemente era arriesgado y peligroso en ese momento, pero Preston aceptó, ya que no tenían otras opciones de todos modos. Se tardó casi 2 meses en encontrar un candidato adecuado. Resultó ser Elaine, la futura madre de Hallie. Brian y Preston hicieron todos los arreglos para ella. La mujer no necesitaba nada. Vivía en la casa del campo. Le llevaban comida y vitaminas todos los días y le quitaban el polvo. Los futuros padres esperaban un bebé, pero justo antes de la ecografía, Elaine desapareció. Preston y Brian llegaron a la casa y esta no estaba cerrada. Tras comprobar todas las habitaciones y dependencias, no pudieron encontrar a la madre de alquiler. En ese momento tuvieron un ataque de pánico. Y si Elaine decidiera ir a las autoridades y confesar todo, la pareja no podía permitirlo y comenzó a buscarla intensamente a través de sus contactos. Con el paso del tiempo, Elaine no apareció, y cuando se cumplieron todos los plazos, ella misma vino y les entregó a la recién nacida. Naturalmente se alegraron e inmediatamente se olvidaron de todo. Preston examinó al bebé y se dio cuenta de que no tenía nada malo. Llamó a las personas adecuadas y registró a la niña como su hija. Elaine fue pagada en su totalidad y dejó la casa para siempre. Pero ninguno de ellos sabía entonces que la madre de alquiler había dado a luz a 2 niñas idénticas y se quedó con uno de ellos. Al parecer, también quería experimentar el sabor de la maternidad. Lo más probable es que Elaine diera a luz en otra maternidad para que su rico cónyuge no la encontrara. Sí, puede que hiciera mal, pero no tenía escrúpulos en ese momento y decidió que a los ricos no le pasaría nada si solo tenían un hijo, ya que solo pagaban por uno. Una vez terminada su historia, Preston volvió a mirar a Hallie y le dijo: «Resulta que eres mi hija». Estoy sorprendida, para ser sincera, admitió la chica. «Me avergüenza decir esto, pero espero que me perdone por mi cobardía», murmuró el dueño del restaurante. No puedo estar enfadada y ofendida, respondió Hallie, porque no sabías nada de mi existencia. Además, mi madre tampoco dijo nada, y ahora entiendo por qué ha intentado toda su vida por mí. Pero, por otro lado, no entiendo por qué no tuvo el valor de acudir a ti, incluso después de todos estos años. Pero estoy seguro de que no te habrías negado a ayudarla. Por supuesto, Hallie, yo no habría dejado a tu madre sola con sus problemas, dijo Preston pasando el brazo por los hombros de la chica. Pero realmente no sabía que había dado a luz a gemelos.
Mi mujer y yo estábamos eufóricos en ese momento y no pensamos en comprobar las cosas. Cuando vimos a la niña, Brian y yo estábamos perdidos. No lo sientas, no es tu culpa, le tranquilizó Hallie. La chica no se apartó, porque no importaba cómo hubiera sucedido, su propio padre estaba ahora delante de ella. En cuanto estuvo seguro de que Hallie no corría peligro y de que su amo se alegraba de haber conocido a la mendiga, Austen preguntó de repente: ¿y su otra hija? Preston agitó las manos en respuesta. He buscado en todo, pero no hay resultados. ¿Así que decidiste dejarlo así?, continuó preguntando Austen. «Sabe», respondió el propietario, «últimamente tengo la sensación de que mi hija ya no está viva. Mi Ashley debe estar muerta, y yo tengo falsas esperanzas». Llorando, Preston volvió a sentarse en la silla. Sollozaba como un niño pequeño, pero ni Austen ni Hallie lo calmaron. Al contrario, decidieron que sería más fácil hablar de cualquier cosa después de dejarle descargar sus emociones. Por fin el propietario del restaurante se calmó, y en ese momento alguien llamó a la puerta. «Sí, pasa». «Preston, ¿necesitas ayuda?», era el gerente. «No, Tyler, será mejor que vuelvas a tus obligaciones y no me distraigas», dijo enfadado. Con un brillo en los ojos, Austen le miró con una sonrisa. «Tyler, hay asuntos más importantes en la mano». Las palabras del conserje sonaron a franca ironía, pero el director no respondió a ellas. Tras evaluar la situación, se dio cuenta de que su presencia era realmente innecesaria. El gerente cerró la puerta tras de sí y el dueño del restaurante continuó. «Así que, Austen, hoy tienes el día libre». «¿Cómo es eso? ¿En medio de la semana laboral?» «Mientras yo sea el propietario aquí, me corresponde decidir cuándo tienes un día libre», dijo Preston. «De todos modos, aquí están las llaves de la casa. Te enviaré la dirección. Lleva a Hallie allí. Que se limpie. Oh, casi lo olvido. Coge el dinero. Compra lo que necesites y aliméntala bien». Austen recibió las llaves, una nota con la dirección y el dinero del propietario. Tomando a Hallie bajo el brazo, la condujo con el mismo desafío a través de la habitación de invitados y hacia la calle. Preston consiguió un coche y los llevaron a la casa de campo. El vigilante esperaba ver allí a la mujer del dueño del restaurante, pero el interior estaba vacío. Después de colocar las bolsas de la compra en la mesa, Austen llevó a Hallie al dormitorio. «Aquí, el vestuario está aquí. Debe haber algunas cosas de su hija, y como eres su gemela, debe tener más o menos los mismos parámetros». Dejando a la chica para que se cambiara, fue a la cocina para ver qué había para comer. Mientras tanto, Preston llegó al mismo detective que había contratado para encontrar a su hija. «Hola, Morgan», dijo. «Tengo buenas y malas noticias». «Buenos días a ti también, Preston», respondió el detective. «Bueno, empecemos con las buenas noticias y añadamos la sal después». «La hija fue encontrada, pero no era Ashley», dijo el dueño del restaurante. «¿Qué quieres decir con que no es Ashley? ¿Y quién es ella?», preguntó sorprendido el detective. «Se llama Hallie, pero también es mi hija», respondió Preston. «Oh, así que tuviste dos hijas», dijo Morgan pensativo. «No sabía nada de eso hasta hoy y francamente me ha sorprendido un poco. Parece que Elaine se quedó con su segundo hijo entonces y no nos dijo nada». «Entiendo su punto de vista», respondió el detective. «¿Cuál es la mala noticia?». En ese momento el dueño del restaurante agachó la cabeza y lloró. Tenía las palmas de las manos cerradas en puños y parecía confundido. «Creo que deberíamos dejar de buscar, Morgan», sugirió de repente. «Creo que Ashley ya no está viva, o habría aparecido hace tiempo. Es más probable que después de ese accidente su cuerpo cayera al río y luego fuera arrastrado por la corriente y hay animales salvajes y eso es todo. No hay posibilidad de rescate». «No deberías pensar así, Preston». El detective detuvo sus sombríos pensamientos. «Yo no sacaría esas conclusiones, sobre todo porque no se ha encontrado el cuerpo de Ashley. Y, bueno, además, no había objetos personales suyos en la cabina del coche que se encontró en el río».
Así que tal vez las tiró por el camino. Preguntó Preston con cautela e inseguridad. No, ella habría dejado la bolsa de todos modos, dijo el detective. Usted mismo dijo que había discutido con ella el día antes de que desapareciera, y Ashley la amenazó con ir a ver a su novio. Sí, eso es lo que ocurrió, respondió el anfitrión con un gesto de asentimiento. Ahora bien, eso significa que ella no habría acudido a él sin sus objetos personales, continuó el detective. Además, descubrimos que Ashley había retirado una cantidad considerable de dinero de su cuenta ese día. Me han informado de ello, dijo Preston con voz triste. ¿Sabes? Creo que tengo un plan para encontrar a Ashley. Es extraño, ¿no lo hemos intentado todo?, me preguntó el visitante con sorpresa. He pensado mucho en ello y he llegado a la conclusión de que su hija no ha desaparecido, continuó el detective. Es probable que esté viva y usted se torture por nada. ¿Cómo puede ser eso? Preston no cegó en su empeño. Es muy sencillo, dijo Morgan, levantándose de su silla y acercándose a la ventana. En mi consulta hubo un caso en el que se me acercó una mujer que también buscaba a su hija, que había desaparecido. Elaboré todo un plan de búsqueda, utilicé todas las conexiones adecuadas, así que pasé mucho tiempo. ¿Y la chica fue encontrada?, le interrumpió el dueño del restaurante. Sí, la encontraron, respondió el detective. Pero resultó que de esta manera quería darle una lección a su madre. La chica había huido deliberadamente de casa para estar cerca del hombre que amaba. Llevaba meses escondiéndose fuera de la ciudad, en una vieja cabaña de un leñador, y allí los encontraron, y confesaron que habrían aparecido después de un tiempo. Así que, ¿crees que Ashley podría haberme hecho lo mismo?, preguntó Preston con los ojos redondos. Todo es posible, no lo descarto, dijo Morgan en voz baja. Por eso propongo un plan único. Pondremos en la televisión y en el periódico que su hija ha sido encontrada. Pero no es del todo cierto, quiso decir el dueño del restaurante. No interrumpa si quiere oír el resto, objetó el detective. Sí, lo siento, Morgan. Todavía no puedo superarlo. Y tienes razón. Hallie también es mi hija y se parece a Ashley. Exactamente. Nadie notará la diferencia, exclamó el detective. También pondremos una foto de Hallie en el post. Está embarazada, ¿no? Está bien. Su hija lleva 1 año desaparecida. Nadie sabe qué le ha pasado desde entonces. Así es. Cualquier cosa podría haber sucedido en esa cantidad de tiempo, coincidió el propietario con el detective. De todos modos, yo haré la publicación. ¿Crees que funcionará?, preguntó Preston con esperanza por si acaso. Todas las demás opciones han desaparecido. Creo que el cebo debería funcionar en tu caso, le tranquilizó el detective. Al mismo tiempo, Morgan, por paradójico que parezca, no estaba seguro de su idea, pero no podía dejar de probarla, sobre todo porque, de todos modos, no le quedaban otras opciones de búsqueda. Ese mismo día llegó a la redacción donde tenía un conocido trabajando. Oye, John, hazme un favor. ¿Qué es esta vez? ¿Quieres hacerte publicidad? El detective le entregó la versión lista del texto, y Preston ya le había enviado por correo electrónico las fotos de cuerpo entero de Hallie. ¿Y quién es? ¿La conozco?, preguntó el editor con sorna. Pues, claro que sí, es la hija desaparecida de Blankenship, respondió el detective con una leve sonrisa. ¡Oh, vamos! ¿La han encontrado?, sorprendió a John. Así es. ¿Y qué? ¿El padre rico quiere compartir la noticia con todo el pueblo? Bueno, ¿qué te importa? Aquí está el dinero, y vete a poner el aviso, le cortó bruscamente su amigo. De acuerdo, lo que tú digas, asintió John. Un par de horas después, la noticia apareció en el canal de televisión local, y un poco más tarde el periódico la duplicó. El detective había hecho todo lo posible y ahora solo quedaba esperar. Fue el dueño del restaurante quien más se deprimió por la espera, pues seguía pensando que Ashley estaba muerta, a pesar de las seguridades del detective. Hallie también estaba preocupada,
pues si el plan funcionaba tendría que conocer a su propia hermana, y en momentos como este pensó en lo que diría. Después de todo, habría que decir algunas palabras de todos modos. Sin embargo, Hallie no sabía por dónde empezar. Austen ofreció su apoyo en el asunto. No te preocupes, lo principal es encontrarla y luego encontrarás puntos en común con ella. Espero que lo hagamos, dijo Hallie con inseguridad. Estaré allí para ti, dijo Austen con un guiño de su ojo derecho. En el tiempo que se conocían, el muchacho ya se había acostumbrado a la chica, y después de que Hallie se aseara y se pusiera su nueva ropa, era difícil llamarla indigente en absoluto. Todo lo que quedaba de su vida anterior era una complexión delgada y una barriga redondeada. Y si no te fijas bien, Hallie no era diferente de Ashley, como había dicho el propio Preston. Había tenido la misma forma antes de su desaparición. Todos estaban ansiosos por ver si la nota funcionaba. Si hay que creer al detective, Ashley iba a aparecer pronto. En todo caso, estando en buena salud y no en el limbo, simplemente no podía no responder a ello. Como resultado, 2 días después ocurrió un milagro. Ashley fue encontrada. Preston estaba charlando con un detective en su restaurante cuando su teléfono recibió una llamada de un número desconocido. Sí, te escucho, adelante. Un momento de pausa y el dueño del restaurante dejó caer el móvil al suelo. Es Ashley. Está viva, murmuró y estuvo a punto de desmayarse. Por suerte, el detective logró levantarlo y tomar el teléfono. Ashley Blankenship, ¿estás bien? Sí, estoy bien, respondió la suave voz del otro lado. ¿Y con quién estoy hablando? Soy el detective Morgan Page. Tu padre me contrató, respondió. Ya veo, dígale que estoy bien y que llegaré pronto, murmuró Ashley y desconectó el teléfono. Bueno, ¿qué ha dicho? Mirando al detective con ojos traviesos, Preston preguntó. Tenemos que esperar. Ella prometió volver, respondió Morgan con calma. Hacia el atardecer, un coche blanco se detuvo frente a la casa de Preston Blankenship y Ashley se bajó de él, acompañado de un joven. Estaban cogidos de la mano, lo que indicaba que había una relación entre ellos. El propio propietario salió a recibirlos, dejando a Hallie para el postre. Hija, bueno, ¿qué me has hecho? Llorando, intentó abrazarla, pero se topó con su redondeado vientre. Papá, entremos y te lo explicaré todo, o los vecinos lo verán, sugirió mi hija. Estoy tan avergonzado delante de ti. Un minuto después, los tres estaban sentados en el salón. Preston no se cansaba de su hija. Hacía más de 1 año que no la veía, pero le parecía una eternidad. Ashley, en cambio, actuó con calma, como si no hubiera desaparecido en primer lugar. Siento lo que hice, comenzó a disculparse. Solo quería vivir con Louis, y no me dejaste porque es de una familia pobre. Además, estoy embarazada y vamos a tener un bebé. Y lo siento, cariño, dijo el padre con lágrimas en los ojos. Solo quería que fueras feliz. Sí, lo comprendo, pero mi felicidad con Louis ni siquiera se tuvo en cuenta, replicó Ashley. No creía que fuera un tipo serio en aquel entonces. Trató de justificarse, papá. Y ni siquiera me diste la oportunidad de pensarlo. Bueno, ya sabes, ¿qué se supone que debía hacer en esa situación? Tienes razón. Puede que no hayas tenido otra opción, respondió Ashley. Si mamá hubiera estado viva, habrías encontrado un compromiso con ella. Dímelo a mí. Brian supo encontrar la solución adecuada. Aceptó. Hemos estado viviendo en una ciudad diferente todo el tiempo. Sin embargo, Luis sugirió que dejáramos de escondernos y volviéramos a casa. Pero ya me conoces, fui muy terca y eso fue todo. Sí, eres igual que yo en cuanto a carácter, dijo mi padre con una sonrisa. Yo también era mi propio hombre cuando tenía tu edad, y mis padres no podían manejarme y a menudo me entregaban a mi abuela para que me reeducara. Así que me dio una patada en el culo y me dio un sentido de propósito. Lo siento de nuevo, papá, respondió Ashley abrazando a su padre. Tampoco me lo tengas en cuenta.
señaló Louis. Vamos, lo pasado, pasado está, dijo Preston con un gesto de la mano. Bueno, ahora muéstrame a quién pones ahí en la nota, dijo Ashley sonriendo enigmáticamente y frotándose las manos. Bueno, vamos a conocernos, dijo el padre y se fue a la habitación de atrás. Un minuto después salió Hallie, acompañada de Austen. Ashley redondeó los ojos y silbó. Vaya, es exactamente igual que yo. ¿Es un actor? No, es tu hermana, dijo su padre. Hallie se sentó en el borde del sofá y Ashley tomó asiento justo al lado del sofá. Se miraron fijamente. Era como si estuvieran comparando miradas para asegurarse de que eran similares. Finalmente, Ashley no pudo soportarlo y abrazó a Hallie. Hermana, me alegro mucho de que nos hayamos encontrado. Las lágrimas se caían de sus ojos. Y me alegro mucho, respondió Hallie llorando con ella al unísono. Austen, Louis y Preston se retiraron a la cocina para poder hablar en privado. Preston, quiero decir, papá, ya me lo ha contado todo, dijo Hallie. Fue mi madre la que les dio a él y a su esposa, tu madre, una niña entonces. La otra se la quedó. Las hermanas se contaron cómo habían vivido todo este tiempo, y resultó que sus destinos eran similares en algunos aspectos. Había un vacío en ambos, como si sospecharan intuitivamente que su alma gemela estaba en algún lugar. No en el sentido de un prometido, sino en el sentido de que en su tiempo no se les había dado la oportunidad de disfrutar plenamente de la vida. No en vano se dice que los gemelos tienen una conexión espiritual y que se sienten a distancia. Así Preston obtuvo 2 hijas a la vez, y ambas resultaron estar embarazadas. Como si hubieran conspirado, abrumado por la alegría, el nuevo padre dio el visto bueno para que Ashley y Louis se casaran, a pesar de que ya vivían formalmente juntos, pero para que la relación fuera seria, había que legitimarla. En cuanto a Hallie, estaba rodeada de atención y cuidados por parte de Austen. Durante casi un mes cada uno de ellos sintió algo nuevo, hasta que se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro, sobre todo porque Austen ha hecho mucho por ella, y de hecho se ha convertido en un hombre afín. Él mismo admitió honestamente que amaba a Hallie y que no tenía intención de renunciar a ella, y pensaba aceptar al niño como propio y darle su apellido. Sin demora, Preston, después de todos los preparativos, organizó una elegante boda para ambas hijas. Tuvieron una ceremonia el mismo día. El dueño del restaurante se había encargado de ello por adelantado. También se encargó del alojamiento. Tenía un piso en la ciudad, pero dejó la gran casa de campo a los recién casados. Había espacio suficiente para acomodar a las 2 familias. Después de la boda, se mudaron todos juntos. Preston nombró a Louis su asistente personal y dispuso que Austen fuera guardia de seguridad. El muchacho se ofreció para el puesto. Acaba de recordar cómo había acompañado entonces con sigilo a la mendiga hasta la cocina. Al elegir un día, el restaurador le pidió a Hallie que le mostrara dónde estaba enterrada su madre. Decidió honrar su memoria. Luego fue con Hallie a la casa de su padrastro. Él, en su estado de embriaguez, ni siquiera se dio cuenta de quién estaba frente a él. Cuando el restaurador le dijo que Hallie ya no viviría aquí, tuvo una pequeña epifanía y se resintió de que no tendría a nadie para conseguir dinero para la bebida. Después de esta respuesta, no había nada más que hablar con él. Hallie y su padre abandonaron este espantoso lugar. Ahora tiene una nueva vida. Junto con su hermana se prepara para el nacimiento y se sumergen en las agradables preocupaciones de comprar lo necesario para los pequeños que vendrán. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.